Ok, muy buenas tardes a todas y a todos a este homenaje al biólogo chileno Humberto Maturana Romesín. Nos acompañan hoy día dos profesores titulares de la Universidad de Chile, el profesor Jorge Podosí y el profesor Juan Carlos Letelier, quienes tienen una historia de vida compartida con el profesor Maturana. Les cuento un poco a todos los que están presentes en este seminario que un poco la organización se compone de la siguiente estructura. Cada uno de nosotros va a tener 15 minutos para presentar, para exponer este homenaje, y terminada la última presentación se va a abrir la ronda de preguntas. Así que por favor, mientras ustedes van escuchando las presentaciones, pueden ir escribiendo sus preguntas ahí en la ventana del chat de YouTube. Se van a ir recogiendo esas preguntas y al final eh, las vamos a ir leyendo y las vamos a ir derivando a quien corresponda. Así que, sin más preámbulos, eh, dejo con ustedes para el inicio de este homenaje a Humberto Maturana Romesín y sus reflexiones acerca de aprendizaje y la educación al profesor Jorge Podosí. Por favor, Jorge, adelante. Ya, gracias Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, miren, yo quisiera decir esto. A propósito de esta situación de la muerte del profesor Maturana, bueno, han habido conversaciones como esta en varios lugares, y a mí me han invitado a participar en varias de ellas, Juan Carlos también. Y lo que uno oye con frecuencia, cuando no son cuestiones muy formales, y si no está la gente reunida y quiere hablar de su experiencia y comentar con los demás su, bueno, su pesar y su cercanía y su vínculo, me ha tocado oír varias veces en el último tiempo expresiones del estilo: a mí el doctor Maturana me cambió la vida. Y los que dicen eso con más, digamos, con más convicción, con más entusiasmo, con más compromiso vital, son los profesores justamente, o las personas en el ámbito de la educación. Son los que dicen esto de una manera más comprometida. Yo me he preguntado por qué les cambió la vida y cómo les cambió la vida el profesor Maturana. Nosotros con Juan Carlos vimos ocurrir este acercamiento del mundo de la educación al laboratorio, y las conversaciones con Maturana, y cómo esto fue creciendo y creciendo y creciendo en el tiempo, al punto en que Maturana escribió varios textos y tuvo una actividad prolífica en el mundo de la educación y de la teoría educativa. Y, pero siempre desde él, y diciendo lo que él todo el tiempo dice o decía, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que los profesores encontraron en eso, que resulta una cuestión tan relevante, tan trascendente para la teoría educativa, para el modo de pensar en la educación como un problema, como un quehacer, digamos como un problema conceptual, y también como una praxis? Y yo creo que eso tiene que ver con varias vertientes del trabajo del profesor Maturana. Uno de ellos es lo que tiene que ver con los aspectos biológicos, digamos, biológicos / epistemológicos, que son la raíz de todo el pensar de Maturana y todo su quehacer como científico, como pensador humanista y filósofo, como finalmente terminó declarándose él mismo. Y es la cuestión de alejarse de una mirada formal al problema del conocimiento, para hacer de este un problema biológico. Y cuando tú lo miras desde la biología, lo miras queriendo entender la relación entre la conducta y la estructura de los seres vivos, lo que surge de ahí es el darse cuenta de que uno no puede tratar a las situaciones de encuentro sujeto-objeto como situaciones de captura de información, y que tampoco puede hablar de los seres vivos en términos de sistemas que puedan ser informados por
agentes externos de cualquier naturaleza que fueren. De modo que toda esa visión de la educación como la transferencia de algo que está fuera hacia adentro es una cuestión que no tiene un sentido operacional. Puede decirse metafóricamente, pero no puede actuarse en términos estructurales, operacionales. Entonces hay un cuestionamiento ahí también de la objetividad, porque los objetos, resulta ser que esos objetos no están ahí esperando ser reconocidos y capturados de modo de, no es que se trate de objetos que están ahí y de un sistema que se deja informar por esos objetos mediante algún mecanismo de captura de propiedades de los objetos, de apropiarse de cosas externas. Porque los objetos no son, no puede uno verlos así. Los objetos son, digamos, son resultado de la acción y por tanto no son objetivos en un sentido trascendente. Resulta que el mundo de objetos en realidad el mundo de los objetos es el mundo de las acciones y las prácticas de los seres vivos, no un mundo trascendente. Y tampoco ocurre, como decíamos recién, que los seres vivos puedan ser informados por los objetos o capturar información. El proceso perceptual no es un proceso de captura de información. Y eso, claro, rompe un paradigma, digamos, muy fundamental, no solo en la educación, sino que en el pensamiento occidental cotidiano. No es que esto no se haya cuestionado antes, yo pienso, pero no tiene esta presencia desde la ciencia, que le da un peso muy grande en el oír de la gente. Entonces los profesores empezaron a oír esto, y eso les resonó con sus problemas en su praxis, porque finalmente no se trata de pasar la materia y de informar o instruir, sino que se trata de otra cosa. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? La otra cosa surge cuando uno piensa en la naturaleza humana, en los seres vivos, en los seres humanos como seres vivos, y en la propiedad constitutiva más característica, más propia de lo humano, que tiene que ver con la existencia en el lenguaje. Y la existencia en el lenguaje pasa a ser, tampoco se trata de una transmisión de información, o de una determinación de un bicho por el otro en esta conversación, sino que se trata de un fluir, de una coordinación en la conducta, entonces de un fluir conjunto, en lo cual estos dos individuos que operan desde su individualidad cerrada terminan, digamos, complementándose en las acciones, fluyendo coordinadamente en un mundo de acciones. Por tanto, la praxis en el aula o como fuera que quiera darse, no tiene que ver con transmitirse cosas, tiene que ver con derivar estructuralmente juntos estos dos o más o muchos que estén ahí en esa conversación, y por tanto la praxis pedagógica pasa a ser una conversación particular que tiene un propósito particular, y también tiene que tener un diseño como tal acorde a lo que quiere uno que resulte de ahí. El conocer no es la incorporación de algo. El señor que va a tocar el piano, lo que cambia es su hacer, ¿no? En el proceso de aprender a tocar el piano. Finalmente, el aprendizaje tiene que ver con un hacer, no con un informar, no es con dar forma a algo informe. Tiene que ver con un hacer y con un flujo de haceres entre dos o más bichos en una comunidad, lo cual también cambia el paradigma de lo que quiere, de lo que debe hacerse, de la manera en que debe entenderse este proceso educativo, sobre todo cuando es formal, en un aula, por ejemplo. Y la tercera cosa tiene que ver con que lo que facilita que eso ocurra, esa conversación educativa. La educación tiene muchos planos más allá que la mera enseñanza, ¿no? Tiene infinitas dimensiones. Los niños en el colegio están educándose de mil maneras diferentes, no solo respecto de las partes de la célula, digamos.
capaz que la parte de la célula, muy probablemente la parte de la célula es lo menos importante que pasa en ese contexto educativo. De modo que el tercer aspecto que quería mencionar es que, digamos, ¿qué hace posible, lo que hace posible esta conversación y cualquiera otra, y eso es lo que el profesor Maturana sostenía, es que tiene que darse, esta conversación tiene que darse en el ámbito del respeto mutuo, del afecto y del interés por el quehacer, del interés mutuo por el quehacer. Y por tanto, esta manera de diseñar esta praxis que es, digamos, eh, de una manera piramidal, hegemónica, unidireccional, va a tener muy poco efecto. Finalmente, uno diría las prácticas educativas escolares, que yo no diría educativas, las prácticas escolares comunes que tienen esta estructura vertical, piramidal, jerárquica y unidireccional, más bien atentan contra el aprendizaje que lo ayuda. Eso es lo que pienso yo, y es lo que he oído también, porque yo le he preguntado a los profesores, ¿por qué dice usted que el profesor Maturana le cambió la vida? ¿Cuáles son los aspectos de su vida que fueron cambiados? Y esos tres aspectos me parece a mí que son los centrales, al menos en mi oído. Entonces, a lo que está llamado esto, es una invitación a transformar profundamente estas prácticas, las prácticas escolares. Es decir, la educación cuando es profunda no ocurre en el entorno escolar, ocurre en el entorno de los quehaceres, en el interés por un quehacer común. ¿Cómo se transforma el entorno escolar en eso? Es una cuestión súper desafiante. Y nosotros hemos visto con Juan Carlos en el curso de postítulo que organizamos, llegan profesores, ahí nos cuentan experiencias de todo tipo, y todos tienen que ver con romper esta, digamos, esta cuestión jerárquica, hegemónica, que tiene lugar en la escuela formal. Ahora, ¿qué prácticas son las que acogen ese modo de entender el proceso educativo y cómo pueden estas formalizarse? Bueno, yo no me atrevería a decir nada. Yo creo que es una cuestión que está abierta. Hay muchos intentos, pero es distinto hacer algo en un grupo pequeño, en una pequeña comunidad donde las personas están de acuerdo en un cierto contexto de entendimiento, a hacer algo al nivel del sistema, digamos, escolar de un país entero, ¿no? Son cuestiones diferentes. Yo no sé hasta cuán revolucionario sea la praxis que resulta de aquí, pero ciertamente que el modo de pensar, el modo de entender el problema es radicalmente distinto. Es el panorama conceptual es distinto antes y después de esta incursión del profesor Maturana en la problemática educativa. Y bueno, y no sé si me pasé de los 15 minutos o estoy en los 15 minutos, pero creo que ahí estoy. Ok, muy perfecto, estuviste así fino en el tiempo, Juan Carlos, Jorge, perdón. Muchas Bueno, gracias por tu presentación y por lo que te escuché. Entonces, da la impresión de que vamos a estar en una recurrencia de conceptos probablemente entre nosotros tres, lo que también es muy propio del diario de Humberto Maturana, ¿cierto? Esto de sí. recurrir y volver en los conceptos. Antes de pasar a la presentación del profesor Letelier, quiero mandar saludos de gente que está conectada, gente que nos manda saludos desde La Serena, desde Colombia, desde La Unión, desde Costa Rica, Licantén, Sao Paulo, Mato Grosso de Brasil, Chalapa, Veracruz, México. Saludos también desde Punta Arenas, de Alto Biobío y de Temuco. O sea, hay harta gente conectada y interesada no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Le mandamos un saludo de vuelta y recuerden empezar a mandar sus preguntas también a través del chat de YouTube para que al final las podamos ir conversando y discutiendo.
Saludos también a El Salvador. Bueno, con esto, entonces le doy el paso al profesor Letelier. Así que adelante, Juan Carlos. Ya. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y yo preparé una pequeña exposición también, yo no quiero extenderme ya. Una pequeña exposición en una presentación PowerPoint que la vamos a ver. Y les debo advertir que mi hardware de video algo le pasa y yo de pronto como que me congelo, pero lo resuelvo rápidamente, ¿ya? Entonces voy a compartir mi video. Y aquí lo deben estar viendo, se llaman Las dos intuiciones de Humberto Maturana. ¿Se ve más o menos? Necesito, perfecto. Bueno, yo no voy a hablar de educación, sino que voy a hablar de por qué Humberto Maturana se merece un puesto entre los pensadores de la biología, ¿ya? Eso es importante. Y para que además todos entiendan, los biólogos y los profesores y los filósofos y los sociólogos, de dónde viene la matriz de pensamiento de Humberto Maturana. Y entonces de eso voy a hablar. Y el asunto es muy fácil. Humberto Maturana entró a estudiar medicina a comienzos de los 50. Él sabía que lo suyo no era ser médico y se va primero a Londres a tratar de hacer un grado en biología, anatomía comparada con uno de los más grandes, pero los ingleses no le reconocen los estudios en Chile, le ponen problemas. Entonces este gran zoólogo británico, J.Z. Young, lo manda a Boston, específicamente a Harvard, con unos sus amigos, y Maturana termina una tesis en Harvard sobre la mielinización del nervio óptico de la salamandra, y con eso como el 57, 58, y ahí se encuentra, en Boston, se encuentra con uno de los enfants terribles de la neurociencia, una persona bien espectacular también, que se llama Jerome Ledvin, y ellos en 1960 hacen un trabajo, pero fundamental, sobre percepción en vertebrados, donde ponen en duda la idea de que justamente el ojo capta una realidad externa, que el ojo funciona como una máquina de fax, por así decirlo, y sino que la visión tiene un componente ecológico muy importante. Pero hoy día no vamos a discutir eso, pero ese es un trabajo muy, muy importante, que le garantizó a Maturana pasar para siempre a los libros de texto de la neurociencia. Y hacia 1960 Maturana, que pudo haberse quedado en Estados Unidos, decide cumplir una promesa que le había hecho al irse de Chile, que era volver, ya formado, y él toma el vapor Maipo y vuelve a Chile, donde fundó en 1961 un laboratorio que es efectivamente el laboratorio que todavía sigue funcionando ahora de otra manera en otras partes. Esa es la historia de cómo Maturana vuelve a Chile, ¿ya? Y en la década de los 60, Maturana es muy conocido en el mundo y lo invitan a todas partes, y aproximadamente en 1964 se encuentra con un cardenal de la cibernética, que es Hein von Fester, ¿ya? Hein von Fester, que él dirigía el laboratorio del futuro, que se llama Biological Computer Laboratories en Illinois. Y ahí Maturana pasa como 10 meses en el 68-69, y ahí él escribe lo que es la primera intuición de él, que es un documento que se llama el Technical Report Number 9, BCL 9, ¿ya? Donde la intuición que él tiene ahí, que pone justamente que el sistema nervioso no captura una realidad que está afuera, tampoco también que el sistema nervioso no es que contenga la lógica perfecta, no es que nosotros tengamos una lógica perfecta, unos sonidos, unos sentidos casi perfectos, y que de esta manera podemos captar una realidad de afuera, sino que él dice que el operar del sistema nervioso es un flujo continuo, y aquí de acción que gatilla percepción, que gatilla acción, que gatilla percepción, que gatilla acción, y nunca podemos salir de este loop infinito acción-percepción,
y que cada objeto es la estabilización de un subflujo acción-percepción, ¿ya? Y esto lo pone en BCL number 9, en el Technical Report número 9, que va a ser el Technical Report por el cual es conocido el laboratorio de von Foester. El laboratorio de von Foester termina el 76, y de todo el output intelectual, en realidad lo más citado de lejos, es el Technical Report number 9. ¿Ya? Esa es la primera intuición, que tiene que ver justamente cómo se obtiene el conocimiento, y que el sistema nervioso no es un computador que agarra una realidad externa, ¿ya? Sino que es un fenómeno muy distinto. Después, un poco más tarde, en 1972-73, junto con Francisco Varela, ellos trasladan esta intuición al metabolismo biológico, y entonces, haciendo esta traslación, ellos llegan a la conclusión que lo que es central de la organización biológica es que se autofabrican y se autoencapsulan. No es que tengan ADN, no es que ejecuten un programa, no es que quieran reproducirse, no es que tengan movimiento, nada de eso, sino que lo fundamental es el proceso de autofabricación y autoencapsulación. Y ellos después, estas dos ideas, la primera fue publicada en un Technical Report, que solo era un documento interno de BCL, y la segunda fue publicada, imagínense, en un libro chiquitito en el Chile de Salvador Allende. Tuvieron muy poca difusión en su época, pero después de 1980 se publican las dos en inglés, en un libro que se llama Autopoiesis and Cognition, que es el gran libro que lanza esta idea en el mercado en el mundo anglosajón, y es por eso que son tan importantes. Es como el comienzo, eso es importante de hacerlo, ¿ya? Y como les digo, la intuición número 1 es que el sistema nervioso no es un computador que capta la realidad, sino que es una máquina que establece correlaciones sensomotoras. Y entonces que así que la realidad seca no existe, solo existe una realidad entre paréntesis, una cosa que yo construyo. Esto es como una teoría constructivista, tiene aspectos de las teorías constructivistas, pero a diferencia de otras teorías constructivistas, tiene un mecanismo neurofisiológico que es más o menos plausible, y esa es la gracia. ¿Ya? Un segundo. Y la intuición número 2, que es con Francisco Varela, que es la traslación de la intuición número 1 al mundo de la biología molecular, es que los sistemas vivos son sistemas que se autofabrican y se autoencapsulan, y esa es la palabra de un sistema, eso es el concepto de un sistema autopoiético, y eso también ha tenido una enorme, ha invadido enormes sectores de la sociología, de muchos aspectos. Y hago notar para los que no saben el detalle que esa idea de Maturana y Varela, que está basada en la intuición de Maturana en el 69, se inserta, pero 100% en el flujo de ideas cibernéticas. En realidad la cibernética, yo ahora puedo decir, porque he estudiado la cibernética aparentemente murió, pero en realidad la cibernética de primera generación murió, pero volvió a nacer y se propaga hasta el día de hoy con la idea de Humberto Maturana. Eso es muy importante. Realmente es el heredero real, y es el que hizo que la cibernética no muriera y se esté transformando tal vez en la ciencia que es la ciencia que quería Norbert Wiener que existiese, ¿ya? Y después lo que tengo que hacer notar, y esto es importante, porque que hacia el 2000, 1995, Maturana hace como un refraseo de todo esto y genera una idea que él había escrito, pero no con claridad, que se llama acoplamiento estructural, que es una idea muy importante, y es que un sistema autopoiético, aquí lo ven, este sistema autopoiético en relación con el mundo, inicialmente esa relación está indefinida, ¿ya? Pero si las relaciones son recurrentes y recursivas, a medida que transcurre esta historia de encuentro entre el organismo y el medio, uno se va haciendo complementario del otro, y al final de la historia lo que tenemos
es que el sistema autopoyético es como complementario al mundo, y yo desde afuera puedo tener la idea equivocada de que este objeto que está aquí en rojo, ese objeto preexistía, y el ser vivo, si yo no fui testigo de esa generación, de las dos primeras etapas del proceso, yo puedo equivocarme y creer que el sistema vivo se adaptó a una realidad externa, siendo que en realidad la produjo. Y esta es una idea, tiene que ver con lo que decía Jorge Podose sobre la educación, ¿no? Sobre la educación. Entonces, estamos aquí en estas semanas tan especiales para celebrar y proyectar. Y aquí yo quiero decir algo que las 2 o 3 intuiciones, si ponemos el acoplamiento estructural, las 2 o 3 intuiciones de Humberto Maturana son seductoras y potentes, son efectivamente seductoras y potentes. A mí me cambió la vida porque yo quería ser ecólogo, pero cuando a la segunda clase con Humberto Maturana en la Facultad de Ciencias en 1976, en una universidad de Chile muy distinta a la de ahora, y en un país muy distinto, descubrí que ya no quería ser ecólogo, quería hacer lo que hace ese señor, decía yo. Entonces a mí me transformó por eso, pero lo que es cierto, y aquí nosotros tenemos, es que lo que dijo Maturana son intuiciones, son solo intuiciones potentes, entonces hay que transformar esas intuiciones en resultados técnicos, y estos resultados técnicos que ayuden aún a los enemigos de Maturana. Maturana en la ciencia tenía enemigos y dice, no, es un filósofo, no se entiende lo que habla. No sé. Es cierto que las intuiciones de Maturana nunca se transformaron en resultados técnicos que ayuden a la gente a hacer la ciencia. No me refiero a los profesores que lo encuentran seductor y todo, sino que desde el punto de vista de la ciencia, eso es lo que falta en la obra de Maturana, pero no es culpa de él, es porque él se hizo preguntas difíciles y él vislumbró un camino, que eso es lo que hay que seguir. Entonces, para decirles, por ejemplo, la idea de la autofabricación, que los seres vivos se autofabrican, es complicada, porque los seres vivos entonces aparecen como unas cosas que son su propia causa, ¿ves? Y entonces, en ese contexto, hacer el salto de una intuición, los seres vivos son su propia causa, a un resultado técnico que ayude a un bioquímico, un fisiólogo en su vida de laboratorio, va a ser muy difícil y seguramente va a requerir un enfoque transdisciplinario. Por lo tanto, no hay tanto que celebrar o recordar a Humberto Maturana, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es hacer crecer la idea de Humberto Maturana con fuerza, ¿ya? Porque mal que mal, este es uno de los pocos casos en que una idea científica generada en el sur es respetada en el norte. No hay muchos casos de ideas científicas generadas en el hemisferio sur que en realidad hayan podido invadir los ambientes académicos del norte, y Maturana es un caso, y nosotros deberíamos estar orgullosos de eso, pero deberíamos entonces tomarnos en serio el trabajo de tomar esta joya en bruto, que son las intuiciones iniciales de Maturana, y trabajar para convertirla en las joyas que realmente son. ¿No? Por lo tanto, nuestro trabajo en la actualidad no es tanto recordar a Maturana, sino que hay que proyectarlo. Y para eso hay que trabajar. Listo, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Juan Carlos. Insisto de nuevo, por lo mismo que comentaba recién con la presentación de Jorge, vamos a estar en esta recurrencia de conceptos, ¿cierto? En las presentaciones. Antes de pasar a la presentación que voy a hacer ahora al final, decirles que ya han llegado varios comentarios y algunas preguntas. Nos siguen saludando desde Córdoba, Argentina, desde Puerto Vara, Chiloé, desde España. Así que este es un homenaje, al parecer, bien concurrido. Voy a hacer entonces también una presentación breve. Ahí también me dicen si se está viendo. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Se ve, perfecto. Ok. Yo voy a partir también un poco parecido a lo que hizo Juan Carlos recién, con una línea temporal, un poco para que podamos ver cómo las ideas no son asuntos aislados, ¿cierto?, que van ocurriendo en la vida de una persona, y en este caso de Humberto Maturana, sino que
de pronto se van concatenando y formando significados mucho más complejos. Por ejemplo, en 1955, a los 28 años de edad, publica su primer artículo, y a los 31 publica este paper famoso que Juan Carlos nos estaba contando, de lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana. Y a los 42 años publica este informe técnico, ¿cierto? El mítico reporte número 9, donde se habla de biología de la cognición. No voy a ahondar en eso porque ya lo mencionó Juan Carlos. Y el 73 aparece el de Máquina y Seres Vivos. Si se fijan, todo esto que pasó acá, todo este trabajo de laboratorio que se estaba incubando acá, decanta en un informe técnico para hablar de biología de la cognición y luego en un texto ya mucho más robusto, como el de Máquina y Seres Vivos, el 73. El 84 aparece el árbol del conocimiento, que para los entendidos dicen que es como la versión para todo público del de Máquina y Seres Vivos. Y fíjense, el 84 aparece el árbol del conocimiento y el 88 Humberto Maturana es invitado a dar una charla en el CED, que es el Centro de Estudios del Desarrollo, que él tituló Una mirada a la educación actual desde la perspectiva de la biología del conocimiento. Por eso quería poner esta flecha temporal, porque este es el año, además, fíjense qué año para Chile, el año del plebiscito, 1988, o sea, con una gran valentía, se pone a hablar, ¿cierto?, o empieza a dar pautas para la educación a partir de este principio de la biología del conocimiento. Por lo tanto, para llegar allá, para llegar a los aportes de Humberto Maturana en la educación, hay que hacer una pasada por el origen, muy breve, por supuesto, porque ya se ha mencionado acá ya varios de los conceptos. Y quiero partir justamente con el joven Humberto Maturana, y con esta idea que él mismo lo comentó en un seminario. Decía, me fui a conversar con quienes trabajaban en biología molecular, visitar sus laboratorios y mirar las paredes donde colgaban afiches sobre los ciclos metabólicos. Eran los ciclos de la glucosa, de los aminoácidos, donde entraban moléculas por un lado y salían por otro. Eran dinámicas cíclicas, cerradas sobre sí mismas. Y ahí me di cuenta que los seres humanos éramos eso. Sistemas moleculares que se producían en sí mismos. Sistemas de dinámicas cíclicas de producción molecular que producían continuamente esa red de dinámicas cíclicas. Aquí los conceptos claves son autonomía, por cierto, y circularidad de procesos. Y lo que es interesante de esta frase es que él dice, aquí no aparece el concepto de autopoiesis, pero aquí aparece la idea. En esos años, ¿cierto?, del estudiante Humberto Maturana. Luego tenemos las concepciones de Humberto Maturana con respecto al sistema nervioso, que ya también se han esbozado acá. Por ejemplo, que el sistema nervioso operacionalmente es una red cerrada de neuronas que interactúan, un sistema nervioso como un sistema cerrado. Habla también de que como red neuronal cerrada, el sistema nervioso no tiene entradas ni salidas. Miren qué interesante eso. Y no hay relaciones intrínsecas en su organización que le permitan discriminar a través de la dinámica de sus cambios de estado entre causas externas o internas. Y esto a mí me parece que es crucial como mensaje en el futuro para la educación. Según esta perspectiva, no hay interacciones instructivas entre el organismo y el medio, dado que el medio solo selecciona los cambios estructurales del organismo y no los especifica. Quizás aquí el concepto clave son justamente interacciones no instructivas entre el organismo y el medio. Y creo que este es un mensaje interesante también por lo que decía Jorge en un comienzo. Nos va mostrando ya cómo este organismo, ¿cierto?, que está autoorganizado, este sistema nervioso cerrado sobre sí mismo, ¿cierto?, no recibe instrucciones del medio para hacer lo que hace. Y ese puede llevar, ¿cierto?, a una reflexión bien interesante en educación, donde el paradigma computacional, ¿cierto?, y asimétrico, donde está el que sabe y el que no sabe, y el que sabe el que instruye o llena de conocimiento a estos cerebros que están vacíos de conocimiento. Desde esta perspectiva, desde la biología y de la propuesta de Humberto Maturana, se rompe ese modelo. Con respecto al aprendizaje, Humberto Maturana lo entendía como un cambio que se generaba producto del encuentro recurrente entre el organismo y el medio. Interacciones recurrentes. Y en esta visión del organismo, eso es interesante, desde esta visión el organismo no construye una representación del medio ni computa una conducta adecuada de él. Como él mismo decía, en esta visión, para el organismo en superar no hay medio, no hay recuerdo ni hay memoria. Miren qué contraintuitivo eso para la educación. Solo hay una danza estructural en el presente, decía, que sigue un curso congruente con la danza estructural del medio, o si no se desintegra.
Y aquí los conceptos claves, ¿cierto?, serían interacciones recurrentes y cambio. Miren cómo después estos conceptos más básicos de la biología van a recalar en la educación. Y finalmente habla de los sistemas sociales. Y miren, plantea esto, dice, ¿qué es lo peculiar de lo humano? Que vivimos en el lenguaje, que el lenguaje se aprende, que nos hacemos humanos viviendo con otros seres humanos. Tenemos una genética particular, dice, pero ¿cuál es nuestro nicho ecológico? Otros seres humanos. Y aquí los conceptos claves que aparecen son lenguaje y nicho ecológico. Nicho ecológico como, entendido como, ¿cierto?, el lugar en donde el organismo va a interactuar, ¿cierto?, y va a tener va a ir generando un fenómeno relacional con su entorno. Para resumir esta primera parte, el origen, tenemos entonces un organismo con su sistema nervioso cerrado sobre sí mismo, que interactúa con un medio, y no solamente con el medio, sino que también puede interactuar con otro organismo, y esto se despliega en el tiempo. Ahora este dibujo está demasiado perfectito, ¿cierto? En realidad esto se vería más o menos así. O sea, hay ciertas perturbaciones del medio que van modificando, ¿cierto?, que van siendo compensadas por cada uno de los sistemas. Y esto ocurre cuando los organismos interactúan con el medio, pero también cuando interactúan con otros organismos, lo que perfectamente podría ser la relación profesora, profesor, estudiante. Ahora veamos cómo estos conceptos básicos se van anclando en las ideas que tenía Humberto Maturana con respecto a la educación. Entonces aquí vamos a hacer el salto desde la biología del conocimiento a la educación. En primer lugar, cuando Humberto Maturana en el 88 lo invitan a hablar de educación, desde la biología del conocimiento, él parte poniendo el punto en el proyecto país. Miren qué interesante. Dice, pienso que uno no puede reflexionar acerca de la educación sin hacerlo antes o simultáneamente acerca de esta cosa tan fundamental en el vivir cotidiano como el proyecto de país en el cual están inmersas nuestras reflexiones sobre educación. Miren qué actual. Esto fue dicho en 1988 por Humberto Maturana y tiene vigencia en 2021. Miren lo que termina, la pregunta que se hace. Dice, ¿pero tenemos un proyecto de país? Y él dice, tal vez nuestra gran tragedia actual es que no tenemos un proyecto de país. Y probablemente Humberto Maturana dejó este plano sin haber contestado esa pregunta, los chilenos habiendo contestado esa pregunta. Y aquí él nos plantea esta relación primera, ¿cierto?, entre el sistema educativo y el proyecto de país. Dicho de otra manera, antes de pensar qué sistema educativo queremos, tenemos que pensar qué tipo de país queremos. Y en ese sentido Humberto Maturana nos invitaba a pensar y decir, bueno, si nos gusta tener un país competitivo, desigual, ¿cierto?, entonces este sistema educativo que tenemos está perfecto. Lo que habría que hacer, como dicen los políticos, ¿cierto?, es mejorar el modelo. Pero si no nos gusta este tipo de país que tenemos, entonces Maturana nos invitaba a repensar la educación a partir del tipo de país que queremos. Humberto Maturana también respondió a esta pregunta, ¿qué es educar? Y fíjense aquí lo interesante. En esta definición de educar no aparece en ningún momento el concepto de contenido, de transferencia de información, ni nada por el estilo. Para él, el educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive con otro. Fíjense. Y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro en el espacio de convivencia. El educar ocurre, por lo tanto, todo el tiempo. Y acá, cierto, interesante, aparece este concepto clave de educar como un modo de convivir. Fíjense, ya el educar no está anclado en el contenido, como les decía al comienzo, ¿cierto?, ni en cómo se traspasa esa información de un lado para el otro por la metáfora computacional, sino que tiene que ver con un modo de vivir, el convivir con otros. También habló Humberto Maturana de la relación profesor-estudiante. Él plantea lo siguiente, que me parece que es súper rupturista en relación a las teorías educativas. Dice, el niño o la niña en la escuela no aprende matemáticas, decía, sino que aprende a convivir con un profesor de matemáticas. Luego dice, esta relación entretenida o fascinante algún día quizás lo motive a seguir por su cuenta y le convertirá en un profesor de matemáticas o en un matemático. Un profesor que a uno no le enseña algún contenido, dice, un profesor, perdón, a uno no le enseña algún contenido, sino que uno conoce un modo de vida. En este proceso posiblemente uno se familiarice con las reglas del cálculo, las leyes de la física o la gramática de un idioma. Y dice, mi afirmación es que el alumno aprende al profesor. Esta pura frase me parece a mí una bomba atómica a la educación.
el alumno aprende al profesor. Básicamente porque trae a la mano todas estas ideas de cognición corporizada, cognición social corporizada, estas ideas de cómo la experiencia se va encarnando y cómo en este encuentro entre profesora, profesor, estudiante, no solamente se ve modificado el estudiante como es la mirada tradicional, ¿cierto? Hay un profesor que está cambiando a los estudiantes, sino que en realidad ambos organismos se ven modificados, profesor y profesora y estudiantes se ven modificados en esta danza, ¿cierto?, de interacciones que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Mal que mal estamos cerca de 12 años en la escuela, o sea, es mucho tiempo de convivencia, de interacciones con el otro, ¿cierto?, que nos van modificando. También habla del enseñar y dice, la distinción entre estos dos tipos de escucha me parece de importancia fundamental al momento de enseñar. Primero, por un lado dice uno puede preguntarse cada vez que le dicen algo si uno está de acuerdo con lo dicho, pero el que escucha de esta forma realmente no está escuchando al otro, sino solo a sí mismo, decía Humberto Maturana. ¿A qué se refiere con esto? Este primer modo de escuchar es el típico escuchar que tiene una profesora o un profesor cuando lo que tiene en mente es la respuesta correcta y empieza a hacer la pregunta a sus estudiantes y va como discriminando quién responde correctamente y quién no. Desde esta perspectiva, según Humberto Maturana, el profesor o la profesora no está escuchando al estudiante, sino que se está escuchando a sí mismo. Simplemente está tratando de hacer una discriminación entre lo correcto o lo incorrecto. La otra forma de escuchar gira en torno a preguntarse bajo qué circunstancias lo dicho tiene validez. Y desde esta perspectiva, de esta manera de escuchar, aparece el otro. Aparece ese estudiante que, por ejemplo, contesta mal una pregunta y en vez de decirle error, está mala esa respuesta, uno en realidad se debiera preguntar cómo llegó este estudiante a esta respuesta que aparentemente parece incorrecta. Y quizás ahí descubriríamos algo mucho más interesante que simplemente poner una X en la prueba y decir que está malo. En palabras de Humberto Maturana decía, a los profesores que asisten a mi seminario les recomiendo una enorme paciencia y realmente escuchar a sus alumnos y escuchar su propio escuchar. ¿Qué escucha el niño realmente? Cabe preguntarse, decía él, cuando uno está hablando con él. ¿Qué percibe? ¿Teme un acto de agresión? ¿Se siente confrontado con una amenaza? ¿O se siente invitado a la colaboración? Son preguntas que planteaba el profesor Maturana. Y aquí el concepto clave, ¿cierto?, es como este ejercicio de meta-escucha, de metacognición. No solamente escuchar lo que dice el estudiante, sino desde dónde lo dice. Y también escucharse como a uno mismo, desde dónde yo estoy escuchando lo que dice el otro. Para finalizar, Humberto Maturana generó una especie de pauta, una guía, un camino para una nueva educación chilena, y él planteaba que habían 3 aspectos importantes, 3 preguntas y tareas. El primero decía, me parece necesario conversar sobre la elección del ideal pedagógico. ¿Cómo queremos que sea aquel adulto que algún día egresará de la escuela? ¿Nos lo imaginamos como un ciudadano de espíritu democrático y actitud responsable? ¿O lo vemos como un jerarca autoritario mandón, como un lord que se cree superior a otros? Miren qué interesante, decía que la primera tarea era primero elegir el ideal pedagógico. Luego, en congruencia con ese ideal pedagógico, dice, será necesario anclar en la escuela un modo de vida que posibilite un actuar y reflexionar acorde con el ideal. Fíjense, aquí no estamos hablando de simplemente ir a la escuela y cambiar la misión y la visión de la escuela, no, estamos hablando de cambiar las prácticas, los haceres, como diría Humberto Maturana, la forma de encontrarnos conductualmente con los otros, que debiera ser congruente con ese ideal pedagógico. Y finalmente, decía, queda la tarea decisiva de preparar a los maestros para su función, de una manera que al mismo tiempo sea expresión de los objetivos deseados. Y aquí Humberto Maturana nos está hablando de la importancia de ser congruentes no solamente con el modo en que vivimos en la escuela en relación con este ideal pedagógico, sino que también en relación a cómo estamos formando a nuestros maestros y a nuestros futuros maestros. ¿Lo estamos formando en este ideal pedagógico que no hemos planteado? Y al final él termina con la siguiente frase. Hay que vivir lo que se quiere alcanzar. Con esta frase yo termino también, le doy las gracias por su atención y ahora vamos a pasar a las preguntas. A ver. Juan Carlos Letelier
¿Estás por ahí? Sí. Acá nos llega un comentario que dice, si lo que dice Juan Carlos es cierto, ¿cómo se distingue la identidad, lo interno, de un sistema autopoyético, de lo externo, el ambiente en el que existe? ¿Repito la pregunta? Sí, no, perfecto. Pero es que ahí hay varias preguntas. ¿Quién distingue? ¿Quién hace la distinción? ¿El organismo o alguien que mira al organismo y su interacción con el medio? Y hay dos cosas distintas, ¿ya? Pero el organismo en cierta parte no sabe que existe el medio. El organismo, lo único que ve el organismo son correlaciones internas, ¿ya? Y entonces el medio es una cosa extraña que mantiene estas correlaciones. Entonces, desde el punto de vista del organismo, el organismo es como ciego al medio. Mira, ¿ya? Él sabe, hay algo que mantiene las correlaciones, pero el organismo ha creado estas correlaciones a través de su conducta. Que, ojo, la pueden ejercer bacterias, pueden tener conducta, no se requiere tener sistema nervioso para que esto funcione. Entonces, esa es mi respuesta. Muy interesante la pregunta. También acá hay otra pregunta que dice, según escuché, la respuesta de Maturana a la pregunta ¿qué es lo vivo? Es una intuición suya y no una demostración de cómo surge el vivir en la dinámica molecular. Eso es lo que plantean. Claro, pues primero, se le ocurre a él esa idea de, o sea, de que los seres vivos se autoproducen, de él, no se deduce de los datos, es una decisión de principio. Pero hago notar que no era el único, ¿eh? Y eso hay que también decir, los científicos no nacen en un vacío, y hay toda una historia de pensamiento de personas que opinaban cosas similares, y en particular aquí quiero rescatar, aunque le duele a algunos, la Robert Rosen, que decía cosas muy similares a Maturana, más o menos en la misma época. Hay comentarios. Comentario dice, a mí también me cambió la vida el doctor Maturana, esto lo hace una persona llamada Américo, dice, a mí también me cambió la vida el doctor Maturana, si uno toma en serio su mirada epistemológica, abandona todo tipo de fanatismo, se pone más bueno para escuchar y entender. Otro comentario dice, todas las nociones fundamentales que enseñaba era como un kit de herramientas útiles que uno podía aplicar en muchos contextos distintos y que eran muy potentes. Cierto. Hay una pregunta acá general, no sé si Jorge la puede contestar, dice, pregunta, Humberto Maturana especuló respecto del futuro de nuestra especie. Dice, nos pregunta. Jorge Poli, por favor, responde. El audio. Ah, el audio. No, todavía no. Ahí sí. Estoy tratando de acordarme de alguna conversación así que fuera más allá que una conversación liviana. Pile Bunel no Es te que, suena conocido. estamos hablando de un futuro, es que el futuro de nuestra especie uno lo puede ver en un sentido filogenético, o lo puede ver en un sentido político, o en un sentido actualista, es que vamos al despeñadero final y vamos a destruirnos a nosotros mismos de aquí a prontito, o es que vamos a dar lugar en un proceso filogenético a algún tipo de suprahumano. Entonces es difícil saber a qué refiere la pregunta. Yo creo que discutimos alguna vez sobre la filogenia y sobre si uno podía señalar el rumbo que una filogenia cualquiera iba a tener. Y yo creo que eso o sea, yo creo que uno no puede hacer eso. Una pregunta... Aunque entienda cuál es el problema, cuál es el problema de qué ocurre cuando se separan dos linajes, no puede apostar en un momento dado esto es lo que va a ocurrir o esto otro, a no ser que vea que está ocurriendo algo. Entonces es bien difícil saber. Yo personalmente pienso, y con esto termino, que mientras los seres humanos sigan siendo seres humanos, lo fundamental de lo humano tiene que ver con la convivencia en el lenguaje, y todo lo que eso hace posible, aquello que tiene que ver con lo orgánico que hace posible eso, se va a conservar. Y por tanto, en ese sentido, ese modo de vivir no va a cambiar. Probablemente es posible que eso evolucione en un sentido conservador,
desde ahí, pero también se ve difícil porque ¿qué más podría ocurrir? Es difícil imaginarse qué más Así es. pudiera ocurrir. Hay una pregunta, Jorge, Juan Carlos, qué le sugiere a ustedes esa idea de Humberto Maturana de que el estudiante no aprende matemáticas, sino que aprende a la profesora de matemáticas? No, sin lugar a dudas. Sí. No, sin lugar a dudas. Yo creo que es cierto. El alumno aprende a la profesora de matemáticas. Yo creo que eso es bastante obvio, además cuando uno ve lo que pasa en la clase, si uno también es profesor, y lo que tú te das cuenta es que primero que el aprendizaje es una cosa activa que depende del estudiante. El profesor es un recurso que el estudiante tiene si es que quiere aprender algo, pero el aprendizaje le pasa al estudiante, no es algo que el profesor haga en él, es algo que le ocurre al estudiante. Claro, y el proceso es siempre, como dice el profesor Maturana ahí, la transformación en la convivencia. Pero hay miles de dimensiones de convivencia y hay miles de transformaciones posibles. Aquí se trata de dirigir esa transformación en la convivencia en alguna dirección particular. Ponte un ejemplo que yo hago a veces cuando conversamos de esto, es que bueno, la escuela militar, ahí resolvieron el problema. Entran todos distintos, con el pelo largo, así, así, y salen todos idénticos. Nosotros juramos ante Dios, nuestra bandera, etc. Ahí es un proceso perfecto. ¿Y qué es? Es una convivencia. O sea, ya sea que la cuestión es rígida y hegemónica, o ya sea que la cuestión es abierta, en cualquiera de los dos casos se trata de una situación de transformación en la convivencia. Ahora, ¿cuál de estas prácticas de transformación en la convivencia es la más adecuada para qué? Es una cuestión que está abierta a la discusión. Claro. Ciertamente señalar así se trata de una transformación en la convivencia y no de un traspaso de cosas, digamos, no de un traspaso de cosas desde el que sabe al que no sabe, cambia la perspectiva. Pero como decía Juan Carlos, no resuelve el problema de la praxis, de qué hacer en cada caso. Exacto. Ponte otro ejemplo que te quiero dar. En las escuelas de música saben perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y es una transformación en la convivencia, naturalmente. El señor no sabe piano, interactúa con el profesor y con el piano de una manera acotada en un espacio de deriva estructural en la convivencia que está diseñado de una cierta manera y el resultado es solo uno, que el señor aprenda a tocar el piano. Increíble. Es súper efectivo. Claro, súper efectivo. Algunos, claro, primero el profesor no acepta a cualquiera en la escuela de piano. Primero le toca algunas cosas, canta, en fin, si puede. Yo me sometí a eso, por eso sé, no al piano, pero a otro. No, Y di les voto, comentaba, naturalmente. comentaba Por esta, eso sé esta cómo pregunta, pasa. claro. No, les preguntaba le hacía esa pregunta porque es curioso porque a los profesores les piden planificar objetivos de aprendizajes esperados. Y dada la perspectiva de Humberto Maturana y lo que ustedes han comentado, el aprendizaje es bastante inesperado. O sea, lo que cada persona digamos, va a generar como un aprendizaje no es muy fácil de predecir. No sé, quizás Pero habría que mira, pedir que se planificaran objetivos de aprendizaje inesperados, no esperados, no sé. pero mira, Pablo, claro, mira lo que pasa ahí, inesperado que los niños aprendan a mentir y a hacer trampa. Mm, Es lo que ocurre, ¿no? A claro, copiarse, aprenden ¿no? claro, A engañar al sistema del profesor, aprenden a hacer como que, oye, a hacer como que están pero no estar, a cumplir con la exigencia usando cualquier medio. ¿Aprenden eso o no aprenden eso? No es deliberado, pero eso es lo que aprenden, ¿no? claro, Entonces, claro, las claro. cosas que yo aprendí en mi colegio, es una gran enseñanza de la vida, te puedo decir, si uno quiere ponerse cínico. Ujú. Sí, Eventualmente aprenden matemáticas también. Pero es que la educación ocurre en la convivencia, entonces ocurre la congruencia en la convivencia. Llega uno, pajarito nuevo al curso. No importa de qué se trata el curso. Convivencia, congruencia con los otros.
Ujú. Un proceso que puede ser súper doloroso. Cierto, Entonces lo último que digo, ¿ya? Yo no lo veo así como una cuestión de buenismo esto. claro. No es un buenismo, yo no le veo el lado buenista. Me parece que mirar el lado buenista es sobre simplificar una cuestión que es mucho más seria que eso. Mira, llegan otras preguntas también, no solamente vinculadas con aprendizaje y educación. Por ejemplo, dice, en El árbol del vivir, del 2015, un libro de los últimos que publicó Humberto Maturana, dice, Maturana nos dice que hacer ciencia, filosofía o tejer un canasto, en esencia no tiene mayor diferencia. ¿Podrían explicarnos un poquito más esto? Son haceres, Pues, son- eso yo diría, son haceres. mm, Algunos son- pueden tejer canasto y otros hacer filosofía. Yo no podría tejer canasto, tampoco hacer filosofía, para el caso. claro, son haceres que son equivalentes, todos son equivalentes, ¿no? Como persona, el resultado final son acciones humanas que tienen el valor de ser acciones humanas. Y todas requieren una cierta artesanía para ser hechas, desde Se el canasto, aprende, ¿no? Y que es una artesanía que se aprende. Son claro, se métodos, ¿no? aprende de Básicamente, otro, Claro, que se o en un aprende de otro, contexto con otro. ¿no? Tejer canasto y discutir sobre el ser en Kant y en Heidegger. Claro, claro, es la misma cosa. ¿No? sí. Bueno, En quizás cierto sentido, sí. en la misma línea dice, otra pregunta. Siempre me intrigó que la validación de teorías científicas, según Maturana, no estuviera basada en predicciones hechas por esas teorías. ¿Cómo se resuelve? Pregunta. Pucha, ¿cómo se responde eso? Porque ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que hay que Claro. resolver? Yo Pero no veo primero en ciencia, fíjate que primero en ciencia es bien raro, porque en ciencia tú te pones de acuerdo a un método de validación que es que la experiencia, porque es la experiencia, ¿cachai? El resultado de manipulación en el mundo es la experiencia, eso es. que entonces y la experiencia va a validar tu propia experiencia, porque una teoría es para explicar tu propio, ¿qué es lo que es que para que uno tiene una teoría? Para explicar una cosa de mi propia experiencia. Los seres vivos son robustos, mira, llevan 3.800 millones de años liceando en la superficie del planeta y todavía no se acaban, ¿ya? Son muy robustos, entonces esa es mi experiencia. Y la teoría, ¿qué es lo que usa? Es como una poesía, una metáfora sobre mi propia experiencia, ¿ya? Y me tengo que poner de acuerdo en mecanismos de validación. Y algunas veces estoy muy equivocado y todos estamos felices y vivimos equivocados. Les quiero hacer notar que cuando los físicos descubrieron, nosotros en la actualidad enseñamos mal física porque decimos que los que descubrieron el spin fueron Sterlach y Stern y Gerlach, ¿ya? Que hicieron el experimento que descubrió el spin. Ellos hicieron el experimento, no tenían ni idea que existía el spin. Ellos hicieron el experimento para demostrar que el espacio estaba cuantizado y después viene alguien y dice, no, ese experimento hay que interpretarlo de otra manera. Ese experimento demostró otra cosa, pero cuando ellos hicieron el experimento estaban demostrando algo completamente distinto y le dieron el premio Nobel por eso. Entonces nosotros podemos estar completamente equivocados, nos ganamos un Nobel y de todas maneras hacemos avanzar la ciencia. Reflexionen sobre eso. Claro, la ciencia, la diferencia de la ciencia con otros quehaceres es que se fundamentan en la praxis y en el resultado. Si es Galileo, ¿no? Hagamos el experimento. En vez de estar discutiendo el asunto, hagamos el experimento. Esa es la gracia de Galileo y es el fundamento del método en ciencia. La ciencia es un modo de proceder, es un modo de hacer, que tiene un fundamento y el fundamento es la experiencia. Claro. Y eso es lo que lo distingue de otras maneras de conocer, que hay tantas. It's 19 hours. Oh, gracias por decirnos la hora. Bueno, Sí, qué una, curioso. sí, una última, a ver, preguntas que van llegando. Dice, en el contexto de Jorge, pero en realidad podríamos dejarlo como en general, ¿cierto? Todo lo que se ha conversado aquí. Dice, ¿es posible la enseñanza o solo hay aprendizajes? Bueno, yo creo que lo que hay es aprendizaje. La enseñanza es
diseñar un espacio de aprendizaje que sea efectivo, con, Claro. con o sin participación del profesor. Ojalá, bueno, con el profesor, digamos, lo que hace es que, es que viabiliza humanamente la cuestión. Claro, Sí, sí, yo agregaría que en ese sentido también enseñar es más bien una manera de convivir, y en ese modo de convivir en donde me encuentro con el claro. otro, ¿cierto? Y vamos acoplando, ¿cierto?, nuestras estructuras en el tiempo, van a surgir aprendizajes de todas maneras. Ahora, ¿qué aprendizaje, como conversábamos recién? A saber, pero si nosotros guiamos esa práctica, esas conversaciones, ¿cierto? Porque aquí entra ya el lenguaje. Si nosotros nos juntamos y convivimos en torno a conversaciones que tienen que ver con las fracciones, por ejemplo, lo más probable, como decía Humberto Maturana, es que al final del año ese estudiante sepa de fracciones, digamos. No porque se transfirió información necesariamente, sino porque estuvo conviviendo con una persona que conversó durante varias horas del día acerca de un tema en particular y se fueron Pero modificando. tenía interés, Pablo, pero tenía interés. Claro. Exacto, Ese estudiante que aprendió las fracciones tenía, aún en dosis mínima, un interés. Y eso es la importante. cuestión tenía sentido para él, porque si no tiene sentido para él, lo que está haciendo es lo que le piden, no hay caso simplemente. Exactamente. Sí, La gente exactamente. sale del colegio y se le olvida todo. Sí, Estudió biología 3, 4 años y después de 2 años van a ver al médico, el médico le habla en chino. exacto. De hecho, es algo también que mencionaba Maturana cuando le preguntaban justamente, ¿y qué pasa con esos estudiantes que aparentemente no aprenden, no son malos estudiantes? Entonces él lo que decía es que en realidad no había mal estudiante, sino que lo que pasaba era que no había profesor que lo hubiese motivado, digamos, a continuar digamos, avanzando en un cierto conocimiento, básicamente. Y que ahí la pregunta se la tiene que hacer más bien el profesor o la profesora. Digamos. ¿Qué estoy haciendo yo, básicamente, en esta práctica, ¿cierto?, que le llamamos enseñar o educación, que no logro enganchar, ¿cierto?, motivacionalmente a este estudiante. Muchos compañeros de mis compañeros en el Instituto Nacional, cuando yo estudié, iban al colegio con el fin de salir de ahí y hacer el pack de lobo e ir en masa al Liceo 1 a esperar la salida de las niñas. Ese era eso era lo que los convocaba en el colegio. La motivación. Esa era la motivación de estos jovencitos. Quiero hacer notar algo de que uno puede enseñar cosas que ni siquiera existían hace 200 años. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo se enseña a volar. Sí, volar es algo completamente artificial, también como la matemática y las fracciones, pero ya es otro Sí, ámbito de lo artificial. está bueno, sí, me Y gustó. hay distintas maneras de cómo se enseña a volar en la fuerza, y en realidad los que enseñan a volar son las fuerzas aéreas del mundo, y cada una tiene su distinta manera, ¿ya? Y, por ejemplo, los norteamericanos, lo que ellos generan un mundo, es muy interesante porque generan un mundo cerrado de 3 meses de duración. Los alumnos nunca saben tal vez la teoría un poco, pero los ponen en un hotel, perdido en Colorado, cerrado, en una cosa, siendo ya miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ellos no es que sean cadetes, ellos ya son, en Estados Unidos los cadetes no aprenden a volar. Entonces tú ya eres suboficial, te mandan a la escuela de aviación, que es un hotel perdido en el fondo de Colorado, y en un mundo cerrado, solo dedicado al volar, en 3 meses te enseñan a volar. Mira la cosa bien increíble que es ese asunto, ¿ya? Pero en ese mundo cerrado, tú tienes coordinaciones totales, todo el día, solo es volar, 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 se habla de volar, se come volar, se toma volar, 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 y en 3 meses tú tomas una cohorte y la haces volar. Mira qué cosa más increíble, ¿ya? Qué bueno. Entonces, en cierta manera ahí te muestran que es muy intenso, porque lo único que se hace es eso, en esos 3 meses. Entonces, ahí tenía como el mundo, entonces ahí lo que en realidad aprenden eso es a convivir con el volar. Claro. ¿Ya?
claro. Bueno, para no abusar de su tiempo, Oye, Letelier, y así lo hacían en la Segunda Guerra Mundial para producir todas esas cantidades de tripulaciones. Absolutamente. En esos mundos cerrados. Increíble. Pero le hago notar un detalle técnico para que la teleaudiencia aquí va a quedar. Los franceses tienen un método completamente distinto, infinitamente más bonito. a ver, Ellos reciben primero, los alumnos que entran a ser oficiales de la Fuerza Aérea Francesa son alumnos de altísima calidad académica, ¿ya? Altísima, son equivalentes que, imagínate, tú recibieras solo en Chile alumnos que van a ir a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ese es el nivel académico de esos alumnos, ¿ya? Entonces, ellos durante el curso del tercer año le enseñan a volar, pero de otra manera tan elegante. Tienen instructores que le enseñan, lo primero que le enseñan es a volar en un planeador. Claro. Porque ellos, dicen ellos, están locos, entonces olvídate de los principios del motor y todas esas cosas. No, 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 no. Para saber volar, hay que saber volar un planeador. Entonces lo hacen saber las correlaciones sensomotoras de volar un planeador, que otra manera de meterse en el mundo sensomotor del volar, ¿te das cuenta? Es muy bonito, el método francés es espectacularmente bonito. A propósito, Maturana hizo el curso de piloto de De planeador. planeadores. así. Sí. Sí. Lo hizo acá porque tenía la curiosidad de ver el mundo como las palomas. Ah, claro, claro, claro. Sí, esa era una de sus líneas de... Y era ingrato, dice. Es ingrato porque es muy ruidoso, parece el planeador, o al menos los de esa época. Son muy ruidosos y es ingrata la experiencia. Eso contaba. Oye, buenísimo el ejemplo de la Fuerza Aérea. No lo había pensado, pero es cierto. Sí. Estar ahí, ¿cierto? En esa, bueno, y imagínate, el sistema escolar, como decía recién, es un poco parecido, pero a largo plazo. Es decir, son 12, 14 años que uno está metido, ¿cierto?, en el sistema educativo. Algo va a aprender. O sea, con esas recurrencias sensomotoras, como dices tú, ¿cierto? Encontrarse con los compañeros en el patio, con los profesores. No solamente aprendes lenguaje, matemática, ciencia y arte, sino que también aprendes a hacer trampa, como decía Jorge, Claro. ¿cierto? A coludirte, ¿cierto? Y también a cooperar. Mira, aprendes que los adolescentes, jóvenes adolescentes, aprenden que los profesores mienten, por ejemplo. Que los Por profesores ejemplo, tienen... es la rebeldía adolescente. La rebeldía adolescente tiene que ver con eso, con el descubrimiento de que los adultos le exigen a los jóvenes normas morales que ellos mismos no cumplen. bueno, hay ciertos patrones que con otro colega, con Eugenio Rodríguez de la Católica, alguna vez comentábamos que uno ya, en la recurrencia de haber hecho clases universitarias, uno se da cuenta muchas veces del tipo de pregunta que te están haciendo, en el sentido de si la pregunta es genuina de parte del estudiante por querer saber algo, o en realidad quiere ver si te equivocas, básicamente. Te hace una pregunta para ver si te equivocas, no sé si me explico. También se da ese tipo de interacciones, ¿te fijas? Y uno va descubriendo ese tipo de relaciones solo haciendo clases nomás. De alguna manera, el profesor también es un aprendiz, de alguna manera. Claro, tú aprendes aprendes a ser profesor universitario. También está el problema o la situación esta que señalaba Maturana en algunas de las frases que pusiste tú, porque ¿cuál es el sentido global de este quehacer? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Tú dices individuos útiles a la sociedad. O sea, ¿es educación para el trabajo? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir útiles a la sociedad? No dice responsables de sí mismos, ¿no es cierto? Dice útiles a la sociedad. O sea, una cosa utilitaria. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es la dirección que tiene esto? El otro te dirá, no, se trata de un mecanismo para la movilidad social. O sea, es la movilidad social lo importante. Un mecanismo legítimo será porque puede haber varias maneras de conseguir la movilidad social, algunas legales y otras no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Sí, el ¿Hacia dónde ideario apunta? pedagógico. Claro, ¿qué es la cosa que se quiere lograr?
esa es la conversación que hay que sostener, porque no se tiene. No, pues no se tiene. No se tiene porque Excepto con estas cosas medio eufemísticas claro, útiles a la sociedad. exacto. O sea, imagínate en esa conversación que se pudiera tener, ¿cierto? Pensar en el ideal pedagógico. Imagínate qué rol juegan las pruebas estandarizadas, por ejemplo. El estarse midiendo con test internacionales, ¿no? Pierde sentido, ¿te fijas? Pierde todo sentido. ¿Para qué lo mides? Claro, Claro. ese es el Bueno. resultado que se espera, que ganar puntos en la prueba. Bueno, si es eso, habrá que diseñar Claro. una práctica para que, como en los preuniversitarios. El Exactamente. preuniversitario entró con 400 puntos y salió el próximo año de la prueba y se saca 650. Así es. Oye, no quiero, como decía recién, abusar de su tiempo, así que para ir cerrando, quizás darle la palabra a ustedes, a ver si quieren decir algo como de cierre al final, alguna reflexión final. No, yo quiero, ya, si ofrece eso, yo solo quiero insistir en esta idea de que no hay tanto que celebrar a Maturana, sino que proyectar lo que él escribió y pensó, y trabajar en esa área para proyectar, ¿ya? Y porque en realidad Maturana solo hizo el primer paso de un camino que queda por escribir, y que en el aspecto de la biología, ¿no? Yo no me meto todavía en un asunto de educación, son intuiciones, pero falta mucho por hacer, y entonces es labor de uno hacerlo. Eso es lo que quería decir. Okay. Jorge. No, yo creo que no sé qué más decir, ya he dicho muchas cosas. Yo haría el siguiente énfasis. Yo creo que si uno quiere oír lo que dice Maturana, digamos, con toda su potencia, tiene que dejar de lado esa escucha buenista. Porque el buenismo no, oye el buenismo no, pero no oye la cosa profunda que está debajo, que lo sostiene, o tal vez que lo cuestiona. No es del buenismo que, o sea, se puede. Yo no soy para decirle a nadie lo que tiene que pensar o hacer, ¿no? Pero yo pensaría, o me parece que no es desde el buenismo donde uno tiene que escuchar, sino que desde la profundidad del fundamento. Okay. Yo suscribo, digamos, a lo que ustedes han planteado, hacer una escucha profunda de lo que planteaba Humberto Maturana y también de proyectarlo. Yo creo que efectivamente él dejó planteado, partió el camino. Ahora somos los que vienen, ¿cierto? Los que debiéramos ir como consolidando estas intuiciones o estas propuestas de Humberto Maturana. Hay algo Tú eres interesante el que también en viene. un... ¿Ah? Pablo, tú eres el que viene, pues nosotros ya vamos de salida, nosotros Sí, No, por favor. No, sí. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Lo que quería decir nomás es que a mí, de las lecturas que yo he hecho de Humberto Maturana, digamos, que lo conocí así, primero lo mencionó un profesor en la universidad una vez y me llamó la atención cuando dijo que había un biólogo chileno que ponía la realidad entre paréntesis. Vaya, eso me llamó la atención y lo primero que leí fue el de Máquina y Seres Vivos. Y desde ahí hasta ahora, el 2021, sigo teniendo la misma impresión que Humberto Maturana no entregaba soluciones como por aquí decían un kit de herramientas, sino que en realidad lo que hacía era preguntas. Nos dejaba preguntas planteadas ahí. Y yo creo que cuando Jorge dice hay que escucharlo no desde el buenismo, yo creo que tiene que ver justamente con hacerse cargo de esas preguntas, pensar esas preguntas, reflexionarlas y trabajarlas, como decía Juan Carlos. Hacer el experimento, como, ¿cierto? Eso, así que nada, muchas gracias por estar, por querer participar de este homenaje, de este lindo homenaje. Y nada, nos seguiremos encontrando por ahí en algún seminario o en las reuniones de la Sociedad Chilena de Neurociencia, por ahí nos encontraremos. Un abrazo. O en Listo, chao, hasta luego. o en el laboratorio, Pablo. El laboratorio, nos vemos en el laboratorio. Chao. Sí. Chao. 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 Chao.